Y bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida al compañero William Cris Vivado, periodista y militante del Frente Sandinista, director de Radio La Primerísima. Bienvenido, William. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano, por estar con nosotros esta mañana. Y queríamos pedir tus reflexiones acerca del acto acaecido ayer, en horas de la tarde-noche, ¿verdad?, en el 45 aniversario del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El comandante Ortega, ¿verdad? Bueno, estuvieron los ascensos, hay que decir, el informe de la ministra del Interior, Amalia Coronel, y también el de primer comisionado Francisco Díaz Madrid, Paquito Díaz, ¿verdad? Los ascensos de 2 comisionados mayores a comisionados generales, y luego pues el mensaje del comandante Daniel Ortega, ¿verdad?, en este día tan importante, y bueno, revierte una importancia mayor por el tema de la paz, de la seguridad, de la estabilidad, y lo mencionaba ayer el comandante Ortega, ¿no? Así que quisiéramos tus reflexiones acerca del acto, pero sobre todo el mensaje del comandante, y luego tal vez hablamos un poco de lo que decía la compañera. Y es la primera vez que se celebran unidos, ¿no? Correcto. Porque de reciente fundación, de reciente recuperación, el Ministerio del Interior, sí, ¿verdad? Y a mí me parece importante, él decía una frase, el presidente, dice: no podemos ser egoístas, es porque nosotros estamos en paz, no podemos ser egoístas, tenemos que ser solidarios. Y al referirse a Palestina, creo que esto es sumamente importante, que además fue un hecho monumental lo que ocurrió el viernes pasado con la ruptura de relaciones con el Estado sionista, y que creo que también es importante la diferenciación entre lo que es el Estado sionista y lo que es la nación de Israel, pues, porque la verdad es que la dirección sionista de ese Estado es la que ha llevado a la catástrofe que hoy vivimos, ¿no? Y que hoy asistimos, no nosotros, pues, pero hay un gran sector de la humanidad que está asistiendo como testigo y nada más, que no se involucra. Nosotros hemos sido en ese sentido ejemplo, ¿no? Porque la decisión del presidente Ortega es que la solidaridad con Palestina es una política de Estado, más allá de que, bueno, un comunicado, no, es una política de Estado, y por lo tanto las acciones del Estado de Nicaragua conducen a la solidaridad política e institucional con Palestina, y ayer esto es ratificado por el presidente Ortega. Pues, me parece también importante el contexto en el que él va fijando las cosas al mencionar lo que pasa en la guerra de la OTAN contra Rusia, que creo que al comparar, porque efectivamente son comparables, el demonio Netanyahu y el demonio Zelensky, o sea, los dos nuevos Hitler que él mencionaba, efectivamente lo coloca en un mismo plano porque están en un mismo plano. El plano de la agresión de la OTAN y de Estados Unidos, de los imperialismos contra los pueblos que osan desafiarlos. Pues creo que esto también es importante, pues, o sea, colocar todas las cosas en el plano, en un plano geopolítico correcto. Pues también hay que meter ahí a Irán, ¿no? Y las agresiones, los asesinatos que ha cometido el Estado sionista en Irán. Entonces creo que es importante el contexto geopolítico que nos define el presidente Ortega ayer, junto con la reiteración de esa posición de la política de Estado, del Estado de Nicaragua, de solidaridad con Palestina. William, el compañero Daniel hablaba sobre esa política terrorista, como usted bien señalaba, en Irán, en Palestina, Beirut, la situación con Ucrania. Y también hacía referencia a la solidaridad de los pueblos, citando, digamos, esa solidaridad internacionalista de Cuba en aquellos primeros años cuando teníamos dificultad con el combustible, y que él hablando con otros países, en este caso con la Unión Soviética, y se solucionó. ¿Qué importancia tiene la solidaridad en estos momentos en que la humanidad vive estas circunstancias? Si no nos unimos, nos hunden. La solidaridad es una manera de unirnos a los pueblos en lucha. Y eso que contó ayer el presidente Ortega del gesto de Fidel, que Fidel, sí, un gesto que retrata lo que era Fidel con Nicaragua. Es que así era Fidel con Nicaragua. Pues. Una de tantas cosas que hizo Fidel por Nicaragua, pues, pero que demuestra hasta dónde llegan los principios. Los principios son irrenunciables y además que abarcan todas las esferas. Pues, y en el caso de Nicaragua es igual. Recordar que, por ejemplo, Nicaragua, en la medida de lo posible, también ha devuelto esa solidaridad por una razón de principio. Por ejemplo, cuando estuvimos enviando, en la crisis que hubo en Cuba, estuvimos enviando barcos
con alimentos, por ejemplo, pues. O sea, nosotros que tampoco que nos sobren, pues, pero no es lo que nos sobra, sino compartimos lo que tenemos en la medida de las posibilidades. La solidaridad, digamos, es producto de una política de principios y no puede entenderse más que como una expresión de la unidad de los pueblos. Si no nos unimos, estamos listos y servidos. Y esa es la unidad que hay ahora a través del BRICS, por ejemplo, o la relación estrecha que Nicaragua ha logrado consolidar con China, con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Irán. Es decir, pues tener un conjunto de naciones que nos vamos coordinando, cohesionando entre nosotros con una misma política frente al imperialismo. Y una de sus expresiones es la solidaridad. Hay otro aspecto que yo creo que no podemos dejar pasar y es el hecho que él recordaba, el comandante Ortega, del papel de Israel en la guerra de liberación frente a Somoza. A Portugal ha conocido que aquí venían el armamento israelita. Israel le proveyó a Somoza a la dictadura de armas. Y no es un asunto solamente de una venta y se acabó, pues no, va más allá de eso, porque así podemos recordar como al comienzo de la revolución, te recordás, Chele, varios países no quisieron venderle armas a Nicaragua para armar al ejército, al nuevo ejército, para las nuevas fuerzas armadas. Inclusive, algunos no quisieron también cuando ya se trataba de la defensa del país frente a una agresión imperialista. O sea, hay connotaciones políticas serias en esto y él lo recordaba. O sea, y son siempre los que mandan, a diferencia del pueblo judío, los que mandan en Israel. Y establecía esta parte histórica, creo que de mucha relevancia por el tema que tiene. Yo recuerdo que mucho se habló de que algunos países dijeron, no le vendemos armas en los primeros años de la revolución. Y ahí salieron, ¿quiénes surgieron ahí? Los mismos hermanos de siempre, ¿no? La extinta Unión Soviética y todos los países hermanos del bloque socialista. ¿Qué comentario tenés? Para ponerlo en el conocimiento popular. Correcto. ¿Qué armas sionistas venían aquí? Los fusiles Galil. Galil, sí, correcto, el Galil. Ve un Galil, se lo daba el sionismo, pues. O sea, incluso recordaba al presidente la asesoría en inteligencia que le daban al somocismo, es decir, de cómo espiar, ¿no?, en la sociedad nicaragüense para conocer los planes del pueblo frente a la dictadura. Pues eso también lo hizo el sionismo, o sea, le dio fusiles, aviones, asesoría en inteligencia, entrenamiento. Recordar que había entrenadores sionistas en la Academia de Somoza, como también nos hubo los derrotados vietnamitas, pues los que había derrotado al pueblo también estuvieron ahí, como aquel famoso Chani, ¿te acordás? Sí. Que lo mata Somoza. Entonces, es decir, creo que, o sea, no es ajeno el sionismo en términos de daño al pueblo de Nicaragua, pero no es por eso que somos solidarios con Palestina. Claro. Ese es un aspecto de lo que ha sido el sionismo con nosotros. Somos solidarios con Palestina por una razón de principio, un pueblo sufrido, luchador, que le han arrebatado su territorio y su patria, que lo tienen desparramados por todo el mundo y que ahora lo están masacrando en los pocos territorios que han logrado obtener. Pues es una razón de principio, pero hay que también colocar que a nosotros nos ha hecho daño el sionismo como pueblo. Pues. La compañera Rosario hablaba sobre verdades supremas, definiendo todos los avances que tenemos como país, como Frente Sandinista, como gobierno, y también profundizando en lo que se está viviendo en Palestina y todos esos pueblos en Oriente Medio. Y ella mencionaba de que la paz es seguridad y hay un compromiso de la Policía Nacional a 45 años. ¿Qué significado tiene eso? Porque a diferencia de otros países, muchos órganos de seguridad se venden al mejor postor, mientras que en Nicaragua prevalece esa lealtad. También Rosario decía ayer el orgullo que debemos sentir al celebrar este tipo de aniversarios, bueno, todos los aniversarios que celebremos, ¿no?, de fundación o de organización. Y efectivamente la policía es motivo de orgullo. Fíjate que cuando escuchábamos al primer comisionado, Francisco Díaz, en el informe, y recordaba lo que pasó en los años 90, ¿te acordás de las rifas, por ejemplo? El del carro, sí, hombre, era vergonzoso. ¿Te acordás cuando inventaron los amigos de la policía, te recordás? Sí. ¿Te acordás cuando los compañeros, los médicos del hospital Carlos Roberto Güembe y las enfermeras tuvieron que poner las sábanas rotas frente en el Parque de las Piedrecitas? No estaba el puente ni nada de eso, porque eso era lo que tenían y demandaban mayores recursos. El policía no tenía seguridad social, entre otras muchas cosas. Pues, o sea,
decía el primer comisionado Francisco Díaz, fue una etapa de resistencia frente al somocismo con expresión neoliberal, pues, y lo lograron superar, digo, con dificultades, pues, porque ya estaban asfixiados. O sea, el pueblo de Nicaragua salva a su policía cuando Daniel triunfa en el 2006. Es la verdad, el pueblo salvó a su instrumento policial y ahora el instrumento policial se ha convertido en un órgano que defiende la paz del pueblo, la seguridad del pueblo, el bienestar del pueblo de Nicaragua, pues, pero a veces nos olvidamos de las cosas que hemos pasado, lo que le pasó al ejército también, los salarios de hambre que habían para los policías y para los soldados del ejército, los oficiales del ejército y también los oficiales de la policía. Todo eso era conducido para que terminaran rindiéndose. No, y no lo ocultaban, perdóname, Chele, que te interrumpa, no lo ocultaban porque además lo expresaban. Quiero que desaparezca el ejército, decían los tipos. Sí, acuérdate que ese era uno de los postulados de uno de esos candidatos que después llegó a ser presidente y se arrepintió, después era brother de todos los jefes del ejército, ¿verdad? Pero la verdad es que él proponía eso para el año 1990, pues. ¿Y por qué quieren desaparecer los instrumentos del pueblo que son armados? Porque saben que pueblo armado es pueblo invencible. O sea, la expresión de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, los órganos del Ministerio Interior, el sistema penitenciario, la Dirección de Migración, etcétera, son expresiones del pueblo armado. Lo que pasa es que son institucionales, pero es el pueblo armado, es la expresión del pueblo armado. O como dice el Ejército, ¿no? El pueblo uniformado. Una frase famosa de Maceo. Pero lo que quiero decir es que el pueblo de Nicaragua premia o retribuye, mejor dicho, a la Policía Nacional su capacidad de resistencia durante los 17 años del neosomocismo, rescatándola, dignificándola a través de las políticas del presidente Daniel, pues, que fortaleció la institucionalidad, etcétera. Pues, o sea, lo que me parece a mí que es muy importante que recordemos, son instrumentos del pueblo de Nicaragua, el pueblo defendiéndose a sí mismo, y pueblo armado es un pueblo invencible. Pues. Incluso me acuerdo que en aquellos años neoliberales querían privatizar la policía y hacer una policía municipal. Que fue con Alemán. Y fue la rebelión del Frente que la conduce Daniel, acordate, contra la famosa policía municipal. Acordé también de que la policía se veía obligada a vender servicios para cuidar empresas y casas, mansiones de los ricachones, por ejemplo, pues, para poder sobrevivir. Claro, sí, todas esas historias chorrean sangre. O llamabas y decías, no tenemos combustible, lamentablemente. Eso lo vivimos todo. Te agradezco, Chele, y también quisiera recordar lo que dijo el presidente, que la bandera del Frente Sandinista rescata la bandera sepultada de Nicaragua, ¿verdad? Que la tenían. Solo quiero decir una cosa que la tenía en la jupa de hace rato. Mira, creo que es muy importante lo que ocurrió con Sandino y con el Frente Sandinista en dos momentos. Sandino, al derrotar a los marinos, rompe la dependencia colonial que el extranjero, los yanquis, son invencibles. Y en San Fabián, cuando Daniel encabeza el Frente Norte y se lanza las acciones ofensivas, ya no se lanza a esperar que la Guardia te ataque, sino a atacar a la Guardia, es la ruptura también con el pensamiento neocolonial que la Guardia era invencible. Y no era invencible, lo demostraron ahí en San Fabián, en San Carlos, en Masaya, y después en toda la ofensiva que se generaliza a partir del 78. Pues, lo que quiere decir es que parte de esa ruptura con el pensamiento colonial es el sentir de que vos sos tan bueno y tan poderoso como cualquiera, y vámonos, que los podemos vencer. Decía Rosario un día de esto, para el Frente Sandinista no hay nada imposible, para el pueblo de Nicaragua no hay nada imposible. Todo es que nos dispongamos, pues no es mentira eso de que existen los ultrapoderosos y que, espérate, no te enfrentes, no, mira que como era la política de los neoliberales, pues no, hombre, ¿para qué te vas a meter a pelear? Yo te agradecemos, Chele, gracias por haber estado con nosotros, el tiempo nos ha alcanzado, vamos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.